Esta es la historia de un millonario que se casó con una mujer en coma, pero cuando ella despertó, le hizo una confesión que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Te advierto, querrás pausar este video 1000 veces, pero no lo hagas, porque cada segundo que pasa te acerca a la verdad más impactante que jamás hayas escuchado. Y al final, entenderás por qué esta historia se hizo viral en todo el mundo. Era un viernes lluvioso de abril, cuando Ricardo Mendoza, uno de los empresarios más ricos de México, manejaba por la carretera hacia Guadalajara pensando únicamente en cerrar el negocio más importante de su vida. A sus 42 años, había construido un imperio inmobiliario desde la nada, pero esa noche el destino tenía otros planes para él. Su Mercedes negro cortaba la lluvia a exactamente 90 kilómetros por hora cuando de repente las llantas perdieron tracción en una curva. El mundo se volvió lento, como en las películas, mientras su auto giraba sin control hacia el precipicio. En esos segundos eternos, antes del impacto, Ricardo solo pudo pensar en todo lo que había dejado sin hacer, en todas las palabras que nunca dijo. El estruendo del metal contra las rocas resonó por todo el valle como un grito de dolor que despertó a la naturaleza dormida. Ricardo quedó atrapado entre hierros retorcidos, sintiendo cómo la gasolina comenzaba a derramarse lentamente sobre el pavimento mojado. Su visión se nublaba, pero aún podía escuchar el sonido aterrador del combustible goteando cada vez más rápido. Sabía que tenía minutos, tal vez segundos, antes de que todo explotara en llamas. Sus manos temblaban mientras trataba desesperadamente de abrir la puerta, pero el metal estaba completamente deformado. La lluvia se intensificó, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando apareció ella, corriendo bajo la tormenta como un ángel enviado del cielo. Ricardo alcanzó a ver una figura femenina acercarse al auto destrozado, sin dudarlo ni un segundo, sin pensar en su propia seguridad. Era una mujer joven, de cabello oscuro empapado por la lluvia, vestida con ropa sencilla que se pegaba a su cuerpo por el agua. Sus ojos brillaban con una determinación que Ricardo nunca había visto antes. Con una fuerza que parecía imposible para su delgada figura, comenzó a forcejear con la puerta del conductor. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, gritaba hacia la carretera vacía, pero nadie más se detuvo esa noche. «No se preocupe, lo voy a sacar de aquí», le dijo con una voz sorprendentemente calmada mientras luchaba contra el metal retorcido. Ricardo la miraba sin poder creer lo que estaba presenciando. Una completa desconocida arriesgando su vida por salvarlo a él. Finalmente, con un último esfuerzo sobrehumano, logró abrir la puerta lo suficiente como para sacarlo del vehículo. Lo ayudó a caminar sosteniéndolo con sus brazos delgados pero firmes, alejándolo del auto que ahora chisporroteaba peligrosamente. «¿Quién eres?», alcanzó a preguntarle Ricardo, pero ella solo sonrió débilmente. «Alguien que cree que todos merecemos una segunda oportunidad», respondió antes de que el mundo se volviera negro para ambos. La explosión iluminó el cielo nocturno como un amanecer artificial, lanzando fragmentos de metal a cientos de metros a la redonda. Cuando los paramédicos llegaron 20 minutos después, encontraron a Ricardo inconsciente, pero con signos vitales estables, a varios metros del auto calcinado. Sin embargo, la mujer que lo había salvado yacía inmóvil entre sus brazos, con una grave herida en la cabeza causada por un fragmento que había salido disparado en la explosión. Los paramédicos trabajaron frenéticamente para estabilizarla mientras la transportaban al hospital, pero ya era demasiado tarde. Había caído en un coma profundo. Ricardo despertó 3 días después preguntando por su ángel salvador, pero nadie sabía quién era ella, ni por qué había estado ahí esa noche. Cuando Ricardo abrió los ojos en la habitación del hospital, lo primero que hizo fue preguntar por la mujer que había arriesgado todo para salvarlo. Las enfermeras se miraron entre sí con expresiones de preocupación antes de contarle la verdad que lo destrozaría. Ella estaba viva, pero en coma, y nadie sabía quién era. No tenía identificación, no había nadie buscándola. Era como si hubiera aparecido de la nada esa noche lluviosa para cambiar su destino.
Está en la habitación 312, le susurró la enfermera María, una mujer mayor de ojos bondadosos. Los doctores no son muy optimistas, señor Mendoza. Ha estado inconsciente durante 3 días y no responde a ningún estímulo. Ricardo se levantó de su cama a pesar del dolor que atravesaba todo su cuerpo, ignorando las protestas de los médicos que le decían que necesitaba descansar. Cojeando por los pasillos del hospital, siguió los números hasta llegar a la habitación 312. Cuando empujó la puerta y la vio ahí, acostada tan frágil y pálida entre las sábanas blancas, sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Los cables y tubos que la mantenían con vida creaban un bosque tecnológico alrededor de su cuerpo inmóvil. Su respiración era tan suave que apenas se notaba el movimiento de su pecho. Ricardo se acercó lentamente, sin saber si tenía derecho a estar ahí, sin saber si era apropiado acercarse a esta mujer que había sacrificado todo por él. «Hola», susurró con voz quebrada, sintiéndose ridículo por hablarle a alguien que no podía escucharlo. «No sé si puedes oírme, pero... gracias. Gracias por salvarme la vida». Se sentó en la silla junto a su cama, observando cada detalle de su rostro angelical. Tenía pestañas largas y oscuras, labios que incluso en el coma mantenían una forma perfecta y una pequeña cicatriz en la frente que le daba un aire misterioso. Sus manos, que habían luchado contra el metal para liberarlo, ahora descansaban inmóviles sobre las sábanas. Ricardo extendió su mano temblorosa y tocó suavemente sus dedos. Estaban fríos, pero aún tenían vida. «No sé quién eres, pero juro que voy a averiguarlo», murmuró mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una rutina que se volvió más importante para Ricardo que cualquier negocio o reunión. Cada mañana a las 7 en punto, llegaba al hospital con flores frescas, generalmente rosas blancas porque le parecían puras como el acto de amor que ella había demostrado. Se sentaba junto a su cama y le contaba sobre su día, sobre los negocios que había cancelado para estar ahí, sobre la culpa que lo carcomía por dentro al saber que ella estaba así por salvarlo. «Los doctores me dicen que deberías haber despertado ya», le confesaba una tarde de mayo mientras la lluvia golpeaba las ventanas del hospital. «Pero yo les digo que tal vez necesitas tiempo, tal vez tu alma está decidiendo si vale la pena regresar a este mundo cruel». Pero lo que más inquietaba a Ricardo era la sensación extraña que tenía cada vez que la miraba, como si hubiera algo familiar en ella que no lograba identificar. A veces, mientras le hablaba, tenía la impresión de que sus párpados temblaban ligeramente, como si estuviera luchando por despertar. Otras veces, cuando le tocaba la mano, podía jurar que sus dedos se movían casi imperceptiblemente. Los médicos le decían que eran solo ilusiones de una mente esperanzada, pero Ricardo sabía que había algo más. Una conexión inexplicable se había formado entre ellos, algo que iba más allá de la gratitud o la compasión. Era como si sus almas se hubieran reconocido en ese momento crucial del accidente, como si hubieran estado esperando ese encuentro durante toda la vida sin saberlo. Los meses pasaron y las visitas de Ricardo se volvieron más íntimas, más profundas, como si estuviera hablando con la única persona en el mundo que realmente podía entenderlo. Había empezado a llegar al hospital después de la medianoche, cuando los pasillos estaban vacíos y solo quedaban las enfermeras del turno nocturno que ya se habían acostumbrado a su presencia silenciosa. En esas horas solitarias, Ricardo se transformaba en un hombre completamente diferente. Vulnerable, honesto, real. Le contaba a su ángel dormido secretos que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con sus hermanos o su madre. «¿Sabes algo?», le susurró una noche de agosto mientras acariciaba suavemente su cabello. «Nunca he estado realmente enamorado. He tenido mujeres, sí, pero siempre por conveniencia, por negocios, por apariencias. Tengo 42 años y recién ahora entiendo lo que significa sentir que tu corazón late por alguien más», continuó, su voz apenas audible en la habitación iluminada solo por la luz de las máquinas médicas. Ricardo había perdido peso en esos meses,
Su traje siempre impecable ahora se veía holgado en sus hombros. Sus ojos, antes duros como el hierro para los negocios, ahora mostraban una ternura que sorprendía a todos los que lo conocían. Mi madre me llama todos los días preguntándome cuándo voy a volver a mi vida normal. Mis socios piensan que me volví loco, pero ellos no entienden que esta es mi vida normal ahora. Tú eres mi vida normal ahora. Una noche de septiembre, mientras le leía un libro de poemas de Pablo Neruda, Ricardo notó que su respiración se había vuelto más irregular. Corrió a buscar a los médicos, pero cuando llegaron, todo había vuelto a la normalidad. El doctor Ramírez, un neurólogo de 50 años con experiencia en casos de coma, le explicó que después de tantos meses, las posibilidades de recuperación se reducían dramáticamente. «Señor Mendoza», le dijo con la delicadeza de alguien acostumbrado a dar malas noticias, «tal vez sea momento de considerar otras opciones. Hemos hecho todo lo médicamente posible». Pero Ricardo se negó rotundamente a escuchar cualquier sugerencia que no fuera a seguir luchando. Contrató a los mejores especialistas de América Latina, trajo equipos médicos de última generación, convirtió esa habitación en una unidad de cuidados intensivos privada. «No me importa cuánto cueste», le decía a cualquier doctor que se atreviera a mencionar la palabra imposible. «Esta mujer me dio la vida, ahora yo voy a dársela a ella». Sus amigos y familia comenzaron a preocuparse seriamente por su estado mental. Ricardo había abandonado prácticamente todos sus negocios, delegando decisiones importantes en sus socios, mientras él permanecía día y noche en el hospital. Su hermana Carmen incluso contrató a un psicólogo para que hablara con él, pero Ricardo se negó a asistir a las sesiones. «No estoy loco», le decía a cualquiera que lo escuchara. «Estoy enamorado. Por primera vez en mi vida, estoy verdaderamente enamorado». Pero las noches eran las más difíciles, cuando la realidad de la situación lo golpeaba con toda su fuerza. A veces se quedaba dormido en la silla junto a su cama y despertaba con la esperanza irracional de encontrarla mirándolo con esos ojos que aún no había visto abiertos. Otras noches, cuando la desesperación lo consumía, le rogaba que despertara, que le diera una señal, cualquier cosa que le confirmara que no estaba perdiendo la razón. «Si puedes oírme», le susurraba en esas madrugadas silenciosas, «mueve un dedo, parpadea, haz algo para que sepa que sigues ahí conmigo». Pero ella permanecía inmóvil, hermosa y etérea como una princesa de cuento de hadas, esperando el beso que la devolviera a la vida. La presión familiar llegó a su punto máximo cuando su madre, Esperanza Mendoza, una mujer de 70 años, con el carácter férreo que había heredado a sus hijos, llegó sin avisar al hospital una tarde de octubre. Ricardo estaba leyéndole a su ángel dormido cuando sintió la presencia imponente de su madre en la puerta de la habitación. «Ricardo Alejandro Mendoza», dijo con esa voz que lo había disciplinado toda su infancia, «esto tiene que parar ahora mismo». Su madre llevaba su vestido negro más elegante y su collar de perlas, como si hubiera venido a un funeral en lugar de una visita al hospital. Sus ojos, del mismo color café que los de Ricardo, brillaban con una mezcla de preocupación y determinación que él conocía muy bien. «Mamá, no empieces», respondió Ricardo sin levantar la vista del libro, pero su voz tembló ligeramente. Sabía que su madre había venido preparada para la guerra, y después de 6 meses de visitas diarias al hospital, él ya no tenía fuerzas para grandes batallas. «Tus hermanos están preocupados, tu empresa está perdiendo contratos importantes, y tú aquí perdiendo el tiempo con una mujer que ni siquiera conoces». Las palabras de su madre lo golpearon como bofetadas, pero Ricardo siguió acariciando suavemente la mano de su ángel. «No la conozco, pero ella me conoce a mí mejor que nadie en el mundo», murmuró, sabiendo que sonaba ilógico, pero sintiendo cada palabra en lo más profundo de su ser. «Eso es una locura, Ricardo», gritó su madre, perdiendo por primera vez la compostura. «Esta mujer está en coma, no puede conocerte, no puede amarte. Tú estás enamorado de una fantasía». Pero Ricardo finalmente levantó la vista y su madre vio algo en sus ojos que la silenció instantáneamente.
Era la misma mirada que había tenido su padre cuando le decía que la amaba, la misma intensidad, la misma certeza absoluta. «No es una fantasía, mamá», dijo con una calma que contrastaba con la tormenta que rugía en su interior. «Es la mujer más real que he conocido en mi vida. Y si tú vieras lo que yo veo cuando la miro, entenderías que no puedo abandonarla». Los siguientes días fueron una batalla constante entre Ricardo y todos los que lo rodeaban. Sus hermanos lo visitaron con argumentos lógicos sobre responsabilidades empresariales. Sus amigos más cercanos trataron de convencerlo con invitaciones a viajes, fiestas, cualquier cosa que lo alejara del hospital. Incluso el padre Martínez, el sacerdote de la familia, vino a hablar con él sobre la diferencia entre la caridad cristiana y la obsesión enfermiza. Pero nada funcionaba. Ricardo había encontrado algo en esa habitación del hospital que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Un propósito que iba más allá del dinero, un amor que trascendía lo físico, una conexión espiritual que desafiaba toda lógica. Una noche de noviembre, mientras la ciudad se preparaba para las fiestas navideñas y las luces decorativas iluminaban las calles desde la ventana del hospital, Ricardo tomó la decisión más loca de su vida. Se arrodilló junto a la cama de su ángel dormido y le tomó la mano con una ternura infinita. «No sé si esto es correcto», susurró con voz quebrada por la emoción. «No sé si es legal, no sé si es justo, pero sé que te amo. Y si el amor verdadero es capaz de despertar a la bella durmiente, entonces tal vez esto funcione». Sacó de su bolsillo un anillo de diamantes que había comprado esa tarde, un solitario perfecto que había elegido imaginando cómo se vería en sus dedos delicados. «¿Te casarías conmigo?», le preguntó al silencio de la habitación, sabiendo que era la pregunta más importante de su vida, aunque la respuesta viniera solo de su corazón. Ricardo había planeado todo con la meticulosidad de alguien que había construido un imperio desde cero, pero esta vez no se trataba de ganancias o pérdidas, se trataba del amor más puro que había sentido jamás. Contrató al abogado más discreto de la ciudad para que investigara la legalidad de casarse con alguien en estado de coma, y aunque las leyes mexicanas no lo prohibían específicamente, requería una serie de documentos y permisos especiales que tardaron semanas en conseguir. Mientras tanto, había sobornado sutilmente al personal del hospital para que le permitieran organizar una ceremonia íntima en la habitación 312. «Es la única forma que tengo de protegerla legalmente», les explicaba a las enfermeras que ya lo consideraban parte de la familia hospitalaria. La ceremonia se llevó a cabo en una fría mañana de diciembre, con solo 5 personas presentes. Ricardo, el juez Morales que había accedido a oficiar por una generosa donación a su fundación benéfica, la enfermera María como testigo, su asistente personal que había permanecido leal durante toda esta locura y, por supuesto, su novia dormida. Ricardo había decorado la habitación con rosas blancas y velas aromáticas, transformando el ambiente clínico en algo mágico y sagrado. Vestía su mejor traje negro, el mismo que había usado para cerrar el negocio más importante de su carrera, pero esta vez los nervios que sentía no tenían nada que ver con el dinero. «¿Quién entrega a la novia?», preguntó el juez siguiendo el protocolo tradicional, y Ricardo respondió con voz firme: «Su propio corazón valiente, que me entregó su vida sin pedirme nada a cambio». Había escrito sus propios votos durante las noches de insomnio de las últimas semanas, palabras que venían directamente de lo más profundo de su alma. «María Elena», le dijo, usando el nombre que había encontrado finalmente en los registros del hospital después de meses de investigación. «No sé cuál era tu vida antes de esa noche lluviosa. No sé qué sueños tenías, qué miedos te quitaban el sueño, pero desde el momento en que arriesgaste todo para salvarme, supe que eras la mujer que había estado esperando toda mi vida. Prometo amarte en la enfermedad y en la salud. Prometo cuidarte hasta que mis fuerzas se agoten. Prometo nunca abandonarte, aunque el mundo entero me diga que estoy loco», continuó, mientras las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. «Prometo ser el hombre que tú viste en mí esa noche
el hombre que merecía ser salvado, el hombre que puede ser digno de tu sacrificio. El juez, visiblemente emocionado por la intensidad del momento, declaró que podía besar a la novia. Ricardo se inclinó sobre ella y depositó el beso más tierno de su vida en sus labios inmóviles, un beso que contenía toda la esperanza, todo el amor, toda la fe que había acumulado durante esos meses interminables. Pero justo cuando se separaba de ella, justo cuando el juez comenzaba a pronunciar las palabras finales de la ceremonia, algo milagroso sucedió. Los párpados de María Elena comenzaron a moverse ligeramente, como mariposas tratando de abrir sus alas después de un largo invierno. El monitor cardíaco aumentó su ritmo, emitiendo sonidos más rápidos que hicieron que todos en la habitación contuvieran la respiración. Ricardo la miraba con una mezcla de esperanza y terror, sin atreverse a creer lo que sus ojos le mostraban. «María Elena», susurró con voz temblorosa, tomando su mano que ahora parecía responder ligeramente a su toque. Y entonces, después de 8 meses, 3 semanas y 4 días de silencio absoluto, sus labios se movieron casi imperceptiblemente, como si estuviera tratando de decir algo que había estado esperando todo este tiempo para revelar. Los ojos de María Elena se abrieron lentamente, como si estuviera emergiendo desde las profundidades de un océano infinito hacia la superficie de la realidad. Durante los primeros segundos, su mirada parecía perdida, confundida, tratando de enfocar las imágenes borrosas que la rodeaban. Ricardo se inclinó sobre ella, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. «María Elena», susurró con una ternura infinita, «soy yo, soy Ricardo». Pero lo que sucedió después lo dejó completamente helado. Ella lo miró directamente a los ojos, sin ninguna confusión, sin ninguna duda, y pronunció su nombre completo con una claridad que desafió todos los pronósticos médicos. «Ricardo Alejandro Mendoza Herrera», dijo con voz ronca pero firme, como si hubiera estado esperando este momento durante toda su vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. El juez, las enfermeras, todos los presentes se quedaron inmóviles, procesando lo que acababan de escuchar. Ricardo sintió como si el mundo hubiera dejado de girar a su alrededor. ¿Cómo podía ella saber su nombre completo? Él nunca se lo había dicho durante todos esos meses de conversaciones unilaterales. ¿Cómo podía estar tan lúcida después de 8 meses en coma? Los médicos siempre habían advertido que, si despertaba, probablemente tendría daños cognitivos significativos, pérdida de memoria, dificultades para hablar. Pero María Elena lo estaba mirando con una intensidad que lo traspasaba hasta el alma, como si pudiera ver directamente en su interior, como si conociera cada uno de sus secretos más profundos. «Necesito hablar contigo», le dijo con una urgencia que hizo que todos los demás entendieran que debían salir de la habitación inmediatamente. Ricardo hizo una seña para que los dejaran solos, aunque cada fibra de su ser temblaba de nerviosismo. Cuando la puerta se cerró, María Elena trató de incorporarse en la cama, pero su cuerpo aún estaba débil después de tantos meses de inmovilidad. Ricardo corrió a ayudarla, acomodando las almohadas detrás de su espalda, pero ella lo detuvo con una mirada que lo dejó paralizado. «Antes de que digas algo más», susurró con voz quebrada, «necesitas saber la verdad sobre esa noche. Necesitas saber por qué estaba ahí». «María Elena, no importa», trató de interrumpirla Ricardo, pero ella levantó su mano temblorosa para silenciarlo. Sus ojos, que ahora podía ver completamente abiertos por primera vez, eran de un color café dorado que le recordaba al primer café de la mañana, cálidos, pero con una profundidad que hablaba de sufrimientos pasados. «Sí importa, Ricardo, importa más de lo que te imaginas», le dijo mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus párpados. «Porque mi rescate no fue casualidad. Yo sabía que ibas a pasar por esa carretera esa noche. Te había estado siguiendo durante meses». El mundo de Ricardo se tambaleó como si hubiera sufrido otro accidente. ¿Siguiéndolo? ¿Durante meses? Las preguntas se agolparon en su mente como un huracán, pero antes de que pudiera articular palabra, María Elena continuó con una confesión que lo dejaría marcado para siempre.
Te conozco desde hace 5 años, Ricardo, y tú me conocías a mí también, solo que nunca te molestaste en recordar mi nombre. La habitación se llenó de un silencio tan denso que parecía sólido, mientras Ricardo trataba desesperadamente de procesar lo que estaba escuchando. 5 años. ¿Cómo era posible que no la recordara? ¿Cómo era posible que hubiera olvidado a alguien tan extraordinario como para arriesgar su vida por salvarlo? Marzo del 2018. Comenzó María Elena con una voz que temblaba entre el dolor y la resignación. Yo trabajaba como empleada de limpieza en tu empresa constructora, Mendoza y Asociados. Turno nocturno, edificio principal, piso 20. Cada palabra que pronunciaba era como un puñal que se clavaba en el corazón de Ricardo, quien comenzó a retroceder mentalmente a esos años, tratando desesperadamente de recordar. Tenía 23 años, acababa de terminar mi carrera de contaduría en la Universidad Nocturna, pero necesitaba el trabajo para mantener a mi hermana menor que estaba enferma de leucemia. Ricardo cerró los ojos, sintiendo cómo la culpa comenzaba a extenderse por su pecho como un veneno lento, pero mortal. Una noche de abril, mientras limpiaba tu oficina, continuó María Elena, su voz ahora más firme pero cargada de una tristeza infinita. Encontré unos documentos importantes tirados junto al basurero. Eran contratos de la construcción del Hospital Infantil San Rafael. Había números que no cuadraban, cifras que parecían infladas. Yo estudié contaduría, sabía reconocer irregularidades financieras. Ricardo abrió los ojos bruscamente, porque ahora sí comenzaba a recordar vagos fragmentos de esa época, una investigación interna, problemas con un proyecto importante, pero los detalles seguían siendo borrosos. Pensé que tal vez se habían caído por accidente, así que los recogí y los puse en tu escritorio, con una nota explicando dónde los había encontrado. 2 días después, la voz de María Elena se quebró ligeramente. Me llamó el Departamento de Recursos Humanos. Me acusaron de robar documentos confidenciales, de violar mi contrato de confidencialidad, de intentar chantaje empresarial. Ricardo sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Ahora recordaba perfectamente. Había habido una filtración de información sobre el proyecto del hospital. Alguien había estado vendiendo secretos a la competencia, y cuando apareció esa nota con los documentos, él había asumido automáticamente que quien los tenía era el culpable. Te pedí una audiencia. Traté de explicarte lo que realmente había pasado, pero tu secretaria me dijo que estabas muy ocupado para perder el tiempo con una empleada de limpieza que había intentado robar a la empresa. Me despidieron esa misma tarde, continuó María Elena, mientras las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Sin indemnización, sin carta de recomendación, con una marca negra en mi expediente laboral que me impidió conseguir trabajo en cualquier otra empresa grande de la ciudad. Ricardo se había quedado inmóvil, recordando ahora con una claridad dolorosa cómo había manejado esa situación. En su obsesión por proteger el proyecto más importante de su carrera, había sido despiadado con cualquiera que representara una amenaza potencial. Mi hermana murió 6 meses después porque no pude pagar su tratamiento. Perdí mi apartamento, tuve que irme a vivir a un cuarto en una vecindad, trabajando de mesera en un restaurante de comida rápida. Pero nunca te odié, Ricardo, dijo con una sonrisa triste que partió el alma de él en 1000 pedazos. Durante estos 5 años, mientras luchaba por sobrevivir, mientras reconstruía mi vida desde cero, nunca pude odiarte. Porque sabía que eras un buen hombre, que había tomado una mala decisión por miedo. Ricardo se dejó caer en la silla junto a su cama, abrumado por el peso de la revelación y la magnitud de su error pasado. Había destruido la vida de la mujer que ahora amaba más que a su propia existencia. Había sido responsable indirectamente de la muerte de su hermana, y ella había pagado el precio de su paranoia empresarial. Y aún así, ella lo había salvado esa noche lluviosa, arriesgando su propia vida por alguien que había arruinado la suya. Durante estos 5 años, continuó María Elena, con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que rugía en el interior de Ricardo, me volví invisible para ti, pero tú nunca fuiste invisible para mí.
Sabía que cada viernes por la noche regresabas de Guadalajara por esa carretera, siempre a la misma hora, siempre en el mismo Mercedes negro. Las palabras golpearon a Ricardo como rayos, porque efectivamente había desarrollado esa rutina religiosamente durante años. Viernes de negocios en Guadalajara, regreso nocturno por la carretera federal, llegada a casa antes de la medianoche. No me estaba acechando para hacerte daño, se apresuró a aclarar al ver la expresión de shock en su rostro. Era algo más complejo, más doloroso. Necesitaba entender quién eras realmente, más allá del hombre que había firmado mi despido sin conocer mi historia. Trabajaba los viernes por la noche en un pequeño restaurante cerca de esa carretera, explicó mientras trataba de secar sus lágrimas con la manga del camisón del hospital. Y cada semana, cuando salía a las 11 de la noche, me quedaba unos minutos en el estacionamiento viendo pasar los autos. Siempre reconocía el tuyo por los faros especiales que tenía instalados, por la forma en que manejabas, por esa velocidad constante que mantenías incluso en las curvas. Ricardo se dio cuenta de que había sido completamente predecible durante años, siguiendo patrones que cualquier persona observadora podría haber memorizado. Al principio pensé que era masoquismo, que me gustaba el dolor de verte pasar mientras yo luchaba por sobrevivir. Pero después entendí que era algo diferente. Necesitaba convencerme de que no eras un monstruo. Esa noche del accidente, María Elena hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles de pronunciar. No fue diferente a cualquier otro viernes. Salí del restaurante a las 11. Me quedé en el estacionamiento esperando verte pasar. Pero esta vez algo se sintió mal. Su voz se volvió más intensa, más urgente, como si estuviera reviviendo cada segundo de esa noche fatídica. Había llovido mucho durante toda la tarde. La carretera estaba más peligrosa de lo normal. Cuando vi tus faros acercándose, tenía una sensación extraña en el estómago, como una premonición. Ricardo la escuchaba con una fascinación morbosa, entendiendo finalmente que su salvación había sido producto de una obsesión de 5 años que él había creado sin saberlo. Decidí seguir tu auto a cierta distancia, no sé por qué, continuó María Elena, su respiración volviéndose más agitada con el esfuerzo de recordar y hablar al mismo tiempo. Tal vez porque la lluvia era muy fuerte, tal vez porque algo en mi interior me decía que esa noche era diferente. Cuando llegaste a esa curva donde siempre reducías la velocidad, algo me hizo acelerar. Sus ojos se cerraron, como si estuviera viendo la escena proyectada en sus párpados. Vi tu auto perder el control, vi cómo se salía de la carretera, escuché el estruendo del impacto, y en ese momento, todos estos 5 años de rabia, de dolor, de preguntas sin respuesta, se convirtieron en una sola cosa: la certeza de que no podía dejarte morir. No pensé en mi seguridad, no pensé en si lo merecías o no, dijo mientras abría los ojos y lo miraba con una intensidad que lo desarmó completamente. Solo pensé que la vida me había puesto ahí, en ese momento exacto, para tomar una decisión que definiría quién era yo realmente. Podía seguir de largo y dejar que el destino se cobrara lo que consideraba una deuda pendiente, o podía bajar de mi auto y demostrarme a mí misma que era mejor persona de lo que tú habías sido conmigo. Ricardo sintió como si cada palabra fuera una bofetada y una caricia al mismo tiempo, dolor y amor mezclados en una combinación que no sabía cómo procesar. La mujer que había amado durante 8 meses en silencio no solo lo conocía desde antes del accidente, sino que había estado observándolo, estudiándolo, preparándose inconscientemente para el momento más importante de ambas vidas. Ricardo se levantó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica, caminando hacia la ventana de la habitación mientras trataba de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La ciudad se extendía ante él, miles de luces que representaban miles de vidas, y él se preguntaba cuántas de esas personas habían sido afectadas por sus decisiones empresariales sin que él se molestara en conocer sus historias. María Elena, susurró sin voltear a verla, su voz quebrada por un remordimiento que le carcomía las entrañas. Yo no sabía. Si hubiera sabido que tú no habías robado esos documentos, si hubiera investigado más, si hubiera escuchado tu versión,
Pero ella lo interrumpió con una firmeza que lo sorprendió. «Pero no lo hiciste», dijo sin rencor, pero con una honestidad brutal que dolió más que cualquier reprocho. «Y esa es exactamente la persona que eras entonces, alguien que tomaba decisiones sobre la vida de otros sin conocer sus circunstancias, sin darles la oportunidad de explicarse, sin considerar las consecuencias humanas de tus actos empresariales». Ricardo se volteó para mirarla y vio en sus ojos una sabiduría que había sido forjada a fuego lento durante 5 años de sufrimiento. «Pero también por eso te salvé esa noche, porque vi algo en tu forma de manejar, en tu expresión antes del accidente, que me hizo pensar que tal vez habías cambiado, que tal vez la vida ya te había enseñado algunas lecciones». «¿Cómo puedes estar tan calmada?», le preguntó Ricardo, acercándose nuevamente a su cama con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo puedes mirarme sin odio después de todo lo que te hice pasar? Tu hermana murió por mi culpa, perdiste todo por mi culpa, y yo me enamoré de ti sin saber que era el responsable de tu dolor». Se arrodilló junto a su cama, tomando sus manos entre las suyas, sintiendo que no merecía ni siquiera tocarla. «Todo este tiempo pensé que eras un ángel que había aparecido para salvarme, pero en realidad soy yo quien te debe la salvación. Soy yo quien necesita tu perdón más que el aire que respiro». «Ricardo». María Elena liberó una de sus manos para acariciar suavemente su mejilla, un gesto tan tierno que él no podía entender cómo era posible después de toda la verdad revelada. «Durante estos 8 meses que estuve en coma, no estaba completamente inconsciente. Podía escuchar tu voz, podía sentir tu presencia, podía percibir tu dolor y tu amor». Sus palabras lo dejaron sin aliento, porque significaba que había sido testigo de cada confesión nocturna, de cada promesa susurrada, de cada momento de vulnerabilidad que él había compartido creyendo que hablaba con una persona inconsciente. «Escuché cómo te transformaste de un hombre obsesionado con los negocios en alguien capaz de abandonar todo por amor. Escuché cómo te enamoraste no de mi cuerpo o mi belleza, sino de la idea de quien yo podría ser. Y eso me enseñó algo que 5 años de rencor no habían logrado», continuó mientras las lágrimas corrían libremente por ambos rostros. «Me enseñó que las personas pueden cambiar, que el amor verdadero puede nacer incluso de la culpa y el arrepentimiento, que a veces el destino nos pone pruebas imposibles para mostrarnos quiénes somos realmente». Ricardo la escuchaba como si cada palabra fuera una revelación divina, entendiendo que había recibido un regalo que no merecía, pero que no podría rechazar. «Te perdono, Ricardo, no porque lo merezcas, sino porque perdonarte es la única forma de que ambos podamos ser libres del pasado». Pero entonces María Elena tomó su rostro entre sus manos y lo miró con una seriedad que lo hizo temblar. «Sin embargo, si realmente me amas como dijiste durante todos estos meses, si realmente quieres construir algo conmigo, entonces tienes que demostrarme que el hombre que se enamoró de una mujer en coma es el mismo que puede enfrentar las consecuencias de sus actos pasados». Sus ojos brillaron con una determinación que Ricardo reconoció como la misma que había tenido esa noche lluviosa cuando decidió salvarlo. «Quiero que uses tu dinero, tu influencia, tu poder para reparar el daño que has causado, no solo a mí, sino a todas las personas que han sufrido por decisiones empresariales tomadas sin humanidad». 6 meses después de esa confesión que cambió sus vidas para siempre, Ricardo y María Elena estaban de pie en el mismo hospital donde había comenzado su historia imposible, pero esta vez en circunstancias completamente diferentes. Habían transformado toda la planta baja en un centro de asistencia legal gratuita para empleados que habían sido despedidos injustamente, financiado completamente por la fortuna de Ricardo y administrado por María Elena, quien había retomado sus estudios de Derecho Laboral durante su recuperación. «Fundación Segunda Oportunidad», decía el letrero dorado en la entrada, un nombre que había surgido naturalmente de sus conversaciones nocturnas sobre redención y perdón. Las paredes estaban decoradas con fotografías de todas las personas que habían sido ayudadas, familias reunidas, empleados reintegrados
pequeños empresarios que habían recibido microcréditos para empezar de nuevo. Ricardo había vendido 2 de sus empresas más lucrativas para financiar el proyecto, pero descubrió que cada peso invertido en reparar el daño del pasado le daba una satisfacción que nunca había experimentado acumulando riqueza. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le preguntó a María Elena, mientras observaban a una familia celebrar la reintegración laboral del padre en una de las oficinas. Pensé que el amor era encontrar a alguien que me completara, pero resulta que el amor verdadero es encontrar a alguien que me ayude a convertirme en la mejor versión de mí mismo. Ella sonrió con esa mezcla de sabiduría y ternura que lo había enamorado desde el primer día, aunque ahora entendía que esa sabiduría había sido forjada en el fuego del sufrimiento que él mismo había causado. Su relación había sido un proceso lento y complejo de construcción de confianza sobre los cimientos agrietados de su historia compartida. Habían tenido noches de conversaciones difíciles, momentos en los que el peso del pasado amenazaba con destruir el futuro que trataban de construir, sesiones de terapia de pareja donde aprendieron que el amor no siempre es suficiente si no viene acompañado de trabajo, compromiso y honestidad brutal. Hay días en los que miro tus manos, le había confesado María Elena una noche, y recuerdo que son las mismas manos que firmaron mi despido. Pero también son las manos que me acariciaron durante 8 meses mientras estaba en coma, las manos que me pusieron este anillo, las manos que ahora firman cheques para ayudar a personas como yo. La verdadera boda había sido muy diferente a la ceremonia surrealista en el hospital. Habían decidido casarse en la pequeña iglesia del barrio, donde María Elena había crecido, rodeados de la gente que realmente importaba, sus antiguos compañeros del restaurante, los empleados de la fundación, algunos de los beneficiarios de sus programas de asistencia y, por supuesto, la enfermera María, quien había sido testigo de toda su historia desde el principio. Ricardo había insistido en que fuera María Elena quien caminara sola hacia el altar, porque, como le dijo, «Ya no necesitas que nadie te entregue a mí. Tú eliges estar aquí por tu propia voluntad, después de conocer lo peor de mí y decidir que aún así valgo la pena». Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si habían escrito sus propios votos, Ricardo había mirado profundamente a los ojos